La coagulación, ¿en qué consiste este proceso? Las personas que sufren un defecto en la coagulación suelen padecer enfermedades en las que el sangrado tras una lesión no se detiene fácilmente. La coagulación es el proceso por el que la sangre pasa de su estado líquido natural a estado de gel, formando un coágulo. Un coágulo es una masa de sangre que se forma cuando se adhieren las plaquetas, las células sanguíneas y ciertas proteínas entre sí. Es importante distinguir el coágulo de un trombo o un émbolo. La palabra trombo se refiere a un coágulo adherido a la pared de un vaso sanguíneo. Por otra parte, los émbolos son coágulos que, al circular por el torrente sanguíneo, se detienen en otra parte del cuerpo, impidiendo el flujo de sangre. La coagulación es un proceso esencial para la vida. De hecho, todos los mamíferos tienen un sistema de coagulación parecido. Por ello, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre este proceso. ¿En qué consiste la coagulación? Para entender la coagulación, primero debemos entender un poco la fisiología de la sangre. En su estado natural, la sangre fluye sin pasar a ese estado gelatinoso. Las paredes de los vasos están sanas y no se activa ninguna sustancia que desencadene la formación de coágulos. En este momento, los procesos de anticoagulación y coagulación se encuentran en equilibrio. Son dos procesos en los que intervienen numerosas proteínas que se encargan de regular este equilibrio, denominado hemostasia. Cuando se daña un vaso, se produce una reacción en cadena en la que la activación de una serie de proteínas da lugar a la formación del coágulo. Esta cadena es la llamada cascada de coagulación. En esta cascada intervienen más de 10 proteínas diferentes que reciben el nombre de factores de coagulación. Se encuentran de manera normal en el plasma de la sangre. El proceso de coagulación. Resumidamente, lo que ocurre en la coagulación es lo siguiente. En primer lugar, se produce un pequeño desgarro en la pared de un vaso sanguíneo. Esto provoca una hemorragia. El término hemorragia simplemente se utiliza para la salida de sangre de los vasos, sin importar cuánta sangre se pierda. Después, los vasos sanguíneos se contraen. Esto ocurre en un intento de limitar el flujo de sangre para evitar que se pierda por la herida. Seguidamente, se activan las plaquetas. Son partes de células que circulan en la sangre. Se adhieren unas a otras en el lugar que se ha producido la herida, formando un tapón. En este momento, actúa uno de los factores de coagulación más importante, el factor de von Willebrand. Luego, el resto de factores de coagulación activan la producción de fibrina. La fibrina es una sustancia fuerte que permite formar una especie de red que mantiene el tapón firme y estable. Cuando la herida sana, este tapón que se ha formado, el coágulo, se disuelve. Así se vuelve a restablecer el equilibrio y el vaso vuelve a su estado natural. ¿Qué enfermedades se relacionan con la coagulación? Como hemos mencionado, la coagulación es un proceso fundamental para la vida. Cuando alguno de los elementos que intervienen en él fallan, se pueden producir numerosas enfermedades. Aquí os explicamos algunos de los ejemplos. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno más frecuente relacionado con la coagulación. Las personas con esta enfermedad tienen un problema con el factor de coagulación con el mismo nombre.
como hemos mencionado, es el que ayuda a que las plaquetas se aglutinen. Se estima que hasta un 1% de la población la padece. Sin embargo, los síntomas son leves, y pocas personas llegan a ser diagnosticadas. Algunos de estos síntomas son: sangrado por la nariz que tarda en detenerse, menstruaciones abundantes en el caso de la mujer, sangrado excesivo por una lesión, o sangre en orina y heces, patología de la coagulación, la hemofilia. Se trata de un trastorno de la coagulación en el que la persona carece del factor octavo o noveno. Estas personas tienden a sangrar durante largos periodos tras una lesión, debido a que su sangre no coagula con normalidad. Es una enfermedad hereditaria que puede resultar muy grave. Cuando se produce un sangrado interno, los órganos y los tejidos pueden dañarse y poner en riesgo la vida de quien los sufre. Curiosamente, es el trastorno que padecieron numerosos miembros de las familias reales durante el siglo XIX. Por ejemplo, el hijo de los últimos zares rusos padecía esta enfermedad. Numerosos estudios se han centrado en encontrar su origen genético por ello. En conclusión, la coagulación es un proceso complejo que nos mantiene con vida. Es importante estudiar su funcionamiento para poder tratar a las personas que tienen un defecto en él.